Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jocelyn Garza y voy a estar hablando de los tipos de investigación, enfocándome más en el tipo de investigación de campo. Existen tres tipos de investigación. Está la documental, que es la que indaga en medios ya existentes de los cuales se saca información para poder usarla en la investigación. En la de campo es donde uno mismo consigue la información escribiéndola, grabándola o tomando fotos. Se requiere ir al lugar de los hechos para obtenerlo. Y en la experimental se realizan prácticas controladas siguiendo algún tipo de guía o base. En el video abordaremos el siguiente tipo de investigación de campo. Retomando lo anterior, en la investigación de campo es ir uno mismo al lugar para obtener la información. Algunos ejemplos del modo en que lo podríamos obtener pueden ser las entrevistas o registros. Las técnicas de investigación pueden ser bibliográficas o de campo. En las bibliográficas están conformadas por lectura científica, subrayado, fichaje, mapa conceptual, red conceptual, flujograma, etc. En las de campo está caracterizada por observación, encuestas, entrevistas, sondeos, test y cartografías. Es importante conocer que en la investigación de campo la recolección de los datos es directa, de la realidad, y no se manipulan las variables. Existen algunos tipos de investigaciones que la apoyan, tales como son el explorativo, descriptivo, explicativo, evaluativo, estudios de campo experimental, cuasi experimental, investigación, entre otros. La investigación de campo no solo nos permite observar, sino también recolectar datos directamente de la realidad o objeto de estudio, en su ambiente cotidiano. Es muy importante saber que este tipo de investigación se basa en informes obtenidos directamente de la realidad, y gracias a esto le permite al investigador cerciorarse de las condiciones reales donde se han conseguido los datos. En base a lo anterior, podemos resaltar que la investigación de campo consiste en la recolección de datos obtenidos directamente de los sujetos investigados o de la realidad en donde ocurren los hechos, dando una gran oportunidad de observar todo el panorama completo para poder hacer un análisis más a profundo. Si bien sabemos, conocer todos los datos de algo nos da un punto extra en cualquier cosa. El poder tener un pase directo a la recolección de datos en la realidad donde ocurren los hechos es algo muy importante para el reporte. Existe el concepto de campo o de laboratorio. Para poder distinguir la función de cada uno de ellos, empezaré describiendo el término de campo. Si las condiciones son naturales, en el terreno de los acontecimientos tenemos una investigación de campo. Por ejemplo, las observaciones en un barrio, el registro de datos relacionados con las mareas, etc. Ahora, se le conoce como investigación de laboratorio si se crea un ambiente artificial para realizar la investigación, sea un aula de laboratorio, un centro de simulación de eventos, etc. Ya que sabemos esto, podemos definir como investigación de campo o de laboratorio que se distinguen entre el lugar donde se desarrolla la investigación. Las áreas en donde más se aplica la investigación de campo son las empresas, y los lugares es al aire libre. A la investigación de campo se le conoce también como investigación in situ, debido a que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. Gracias a la investigación de campo se le permite el consentimiento más a fondo del investigador, creando una situación de control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes. Las ventajas de la investigación de campo es que se proporciona información más exacta, nos da un alto grado de confiabilidad y por consecuencia un bajo margen de error. Pero si bien sabemos, en todos hay sus ventajas y desventajas, y en la investigación de campo podemos encontrar como desventajas que es costosa, tardada y requiere de personal especializado, instalaciones y equipo adecuado. Ahora, hablaremos de los procedimientos. En la investigación de campo se utiliza la observación. Después de la observación se puede ejecutar encuestas o cuestionarios, entrevistas, ya sean estructuradas o no estructuradas. En la investigación de campo también se utiliza el diseño de campo, del cual consiste en datos primarios y no se manipulan las variables. El diseño trascendental se recopilan los datos en un tiempo único. El diseño longitudinal se recopilan los datos variados de tiempo. Si bien la mayoría hemos asistido a una entrevista de trabajo en la cual se nos han hecho algunas preguntas,
Ahora sabemos que estas preguntas son una investigación de campo hacia nosotros. Somos el objeto de estudio mediante una entrevista. Conozcamos 4 características de la investigación de campo. Número 1. Debe hacerse de manera presencial. Número 2. Se basa en acontecimientos históricos. Número 3. Se utilizan cuestionarios y encuestas. Número 4. Es interpersonal, beneficiando las tasas de respuesta. Hablemos ahora de los pasos para realizar la investigación de campo. Número 1. Planeación en equipo. Es importante tener una buena comunicación con el equipo de trabajo para poder hacer el trabajo más tolerable. El planear un trabajo sin duda es un punto muy importante, pues de ahí parte todo lo que se piensa hacer. Tener un orden, un plan de lo que se quiere realizar, ayuda a que sea más fácil obtener el resultado sin dar tantas vueltas y pérdidas de tiempo. Número 2. Definir el público. Ya que se tiene un plan, hay que definir a quiénes se estudiará, a quiénes se presentará la investigación. Es importante tener un margen creíble y alcanzable basándonos en los recursos con los que se cuentan. Número 3. Objeto de investigación. El objeto de investigación es la investigación de campo, recolectar los datos nuevos de fuentes primarias para un propósito en específico. El levantamiento de campo es ir al campo para poder llevar a cabo la investigación mediante la toma de información a base de encuestas, entrevistas o test. Número 5. El análisis de datos. En el análisis de datos se extraen los datos con el propósito de sacar conclusiones sobre la información para poder tomar decisiones o simplemente ampliar conocimientos sobre los temas. En la investigación de campo existen las notas de campo o son de registro en un lenguaje cotidiano de los fenómenos observados, decisiones metodológicas, observaciones teóricas e información relevante. Dentro de las notas de campo se encuentran 4 tipos. Número 1, notas metodológicas. Número 2, notas descriptivas. Número 3, notas personales. Número 4, notas teóricas. En la investigación de campo también se ven las fichas de observación, las cuales son un instrumento donde se registra la información detallada de lugares, personas, etc. Hablando un poco ahora de la observación directa, mencionaremos que es uno de los instrumentos de investigación de campo, en la cual conoceremos algunos tipos de instrumentos tales como número 1, cuestionarios, número 2, entrevistas, número 3, fichas de observación, las cuales se apoyan con fotografías y videograbaciones. Los pasos que se deben de tener en la observación son: determinar el objeto de estudio, situaciones como casos en los que se les va a observar. Número 2, determinar los objetos de observación, para qué se va a observar. Número 3, la forma con la que se van a registrar los datos. Número 4, observar cuidadosa y críticamente. Número 5, registrar los datos observados. Número 6, analizar e interpretar los datos. Número 7, elaborar conclusiones. Número 8, elaborar el informe de observación. Este paso se puede omitir si en la investigación se emplean también otras técnicas. Los tipos de observación son directa, indirecta, practicante, no practicante, estructurada y no estructurada. Para finalizar, mencionaremos las ventajas y desventajas de la investigación de campo contra la investigación de escritorio. En la investigación de campo, la información se basa en datos recolectados de primera mano en un momento cercano a la investigación. Se pueden obtener datos a medida dependiendo las necesidades del estudio. Se pueden obtener resultados originales, libres de sesgos externos. La validez del estudio se determina por uno mismo y sus metodologías de investigación. En la investigación de escritorio se recolecta la información de investigaciones previas con posibles interpretaciones de los autores. Los datos son meramente cualitativos, basados en reportes. Solo es posible generar conocimiento mediante la interpretación de hechos previos. La validez del estudio determina por veracidad de las fuentes sobre lo que se basa la investigación.